superficial tenemos en relación al cuello. Si nosotros hacemos una hiperextensión, vamos a tener la protuberancia del músculo del cartílago tiroideo. Es la protuberancia del cartílago tiroideo, también conocida como la nuez de Adán. ¿De acuerdo? Que en los varones es mucho más prominente que en las mujeres. ¿Sí? Este cartílago tiroideo se va a encontrar en relación desde anterior a posterior con los cuerpos vertebrales C4, C5. ¿Ya? Otro parámetro importante, encima de esta nuez de Adán, de este cartílago tiroideo, vamos a encontrar al hueso hioides. Que es bastante cubierto, tiene una porción ósea y en mayor proporción, la porción cartilaginosa. ¿Ya? ¿Qué relación tenemos acá con C3 en la parte posterior? Y por último, el cartílago cricoides, que aquí más adelante vamos a ver, o tal vez ya lo han visto, en relación a realizar las exacto, es de trabalenguas. En relación a poder desobstruir la vía aérea en caso de una obstrucción inminente de esta, ¿sí? Entonces, en relación a quién estamos, a la C6. Para parámetros grandes, ¿sí? Estos son parámetros bien grandes para que se empiecen a dar cuenta en relación al cuello. ¿Qué más es importante reconocerlo acá? Que es bastante prominente y cuando estudiamos mucho nos empieza a doler el músculo esternocleidomastoideo, que tiene dos fascículos, ¿verdad? Formando el triángulo de Sedillot, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es importante, aparte de ver tan superficialmente acá? Las zonas del cuello. Estas zonas del cuello les va a ayudar a ustedes para desarrollar sus casos clínicos cuando tengamos traumatismos, principalmente en esta área. Tenemos la zona 1, la zona 2 y la zona 3. ¿Sí? Vamos a comenzar con la zona más superior, conocida como la zona 3. Se cataloga dentro de la clasificación de Robinson que está encima del borde inferior de la mandíbula. ¿Sí? Se encuentra encima del ángulo de la mandíbula. Trazamos una línea entre ambos ángulos y encima de está la zona 3. La zona número 2 es conocida como la más peligrosa y también como la que se desarrolla con más frecuencia los traumas. ¿Dónde la delimitamos? A partir de la línea que hemos trazado de ambos ángulos de la mandíbula hasta el cartílago cricoides. Entonces, ¿dónde estamos? A nivel de C6. ¿Ah? Entonces, ahí van a ir, traten de hacer su esquema de la manera más superficial para luego darnos cuenta qué estructuras van a encontrar acá y por qué es llamado la zona más peligrosa. ¿Sí? Entonces, la zona número 2 del cuello. Y la zona número 1 es todo lo que está debajo del cartílago cricoides hasta el manubrio esternal. ¿Ya? Zona 1, zona 2, zona 3. Bien. En relación a la parte del macizo facial, ya que estamos hablando un poco del trauma, vamos a irnos un poquito adelantando en relación a las fracturas de Lefort, ¿ya? Que es uno de sus casos igual. ¿Qué podemos decir de este? Que se cataloga en 3 tipos de Lefort. Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3. Lefort 1 está catalogado como la fractura horizontal, palabra clave acá, en Lefort 1, fractura horizontal del maxilar superior. Lefort 2, fractura piramidal, en este caso piramidal, que engloba el maxilar superior y el borde interno de la órbita, de ambas órbitas en todo caso, ¿sí? O el piso orbitario del ángulo interno. Es una fractura de forma piramidal. Y el Lefort 3 es la más grave. Esta, aparte de tener componente 1 y 2, va a tomar los arcos cigomáticos. ¿Ya? Tomen muy en cuenta esta clasificación porque en base a esto que vamos a ver más adelante para ver el trauma del macizo facial. Bien, en relación a los músculos del cuello, si ustedes han revisado un poco de los videos de Coscarelli, que si no los voy a subir hasta el sábado, todos los videos que hemos encontrado, para ver un poco de los músculos del cuello. Son hartos músculos del cuello, ¿sí? Y no quiero hacer tanto énfasis porque en relación a la parte quirúrgica no tiene mucha relevancia, pero tenemos que conocerlos, los planos sobre todo. ¿Cómo vamos a dividir a los músculos del cuello? Grupo anteroexterno,
grupo anterior que se divide en profundo y superficial, y el grupo posterior, ¿sí? El grupo anteroexterno, por el principal y el que más tortícolis nos da, el esternocleidomastoideo, ¿sí? Un músculo súper importante que van a ver incluso la relación que tiene posterior cuando veamos los triángulos del cuello. En relación al grupo anterior, tenemos el plano profundo y el plano superficial. Vámonos al plano profundo. En la parte media, los músculos prevertebrales, recto anterior mayor, menor y largo del cuello. ¿Cuáles son esos? Todos los que encontramos acá. Los prevertebrales, aquí tenemos el músculo largo del cuello que se encuentra en el plano profundo anterior, ¿sí? Ahora vamos a ir a la parte lateral de este mismo plano profundo. La parte lateral vamos a encontrar a los escalenos anterior, medio, posterior, recto lateral e intertravesarios. Escalenos principalmente anterior, medio y posterior. Seguimos en el plano profundo, ¿ya? Bien. Ahora nos vamos al plano superficial. Ahora sí tiene más relación con lo que habíamos hablado del cartílago ioides. Tenemos los músculos suprayoideos y los infrayoideos. Recordar un poco estos, el digástrico, el estiloioideo, el miloioideo y el genioioideo. Los vamos a ver más adelante. Y en relación a los infrayoideos, la parte del estilocleidoioideo, homoioideo en la parte superficial y en la parte profunda el estilotiroideo y el tiroioideo. Todos son ioideos, por eso se va en relación a la parte del hueso ioides. ¿Sí? Dos planos para recordar. Y el grupo número 3, plano profundo, los rectos oblicuos que están prácticamente adosados a la fascia cervical. Siguiente, los planos complejos, tanto el mayor y el menor, los esplénicos y el plano superficial, el trapecio. ¿De verdad que los fisiculturistas cuando hacen así, es el que se forma aquí atrás? Bien. Entonces, es un poco árido esta parte, así que les recomiendo leer los videos. Lo voy a subir a YouTube, son de Coscarelli, son 5 videos de músculos, ¿ya? Donde es un recuerdo muy general, porque en sí, en la parte quirúrgica, los músculos no tienen mucha relevancia, ¿sí? Por lo menos no son los parámetros más importantes, ¿bien? Entonces aquí tenemos la primera lámina que les había mostrado, y aquí ya vamos a empezar a hablar de la anatomía topográfica quirúrgica del cuello. ¿Cuántos triángulos tiene el cuello? ¿De acuerdo? ¿Cuántos? 7, 6, y ya, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 6, ya, ¿otro? Vamos a ver cuántos triángulos tiene, depende mucho de la bibliografía que leamos, ¿ya? Vamos a ver todos los que encontramos acá. Primer triángulo, el más grande, el triángulo anterior del cuello. ¿Cuáles son los límites? Borde anterior del esternocleidomastoideo, borde inferior de la mandíbula o del hueso maxilar inferior y la línea media del cuello. El triángulo más grande en la región anterior. Este triángulo se subdivide en 4. ¿Sí? Tenemos 1 más 4, ya van 5. ¿Ya? Vamos a ver la primera subdivisión, que es el triángulo submandibular. Este triángulo está entre la porción digástrica anterior y la porción digástrica posterior del homoioideo y el borde inferior de la mandíbula. El primer plano de este triángulo. Tiene 4 planos quirúrgicos este triángulo, ¿ya? El primer plano, grandecito, las dos porciones digástricas y el borde inferior. Listo. Segundo plano quirúrgico. Ya estamos yendo de superficial a profundo. ¿Qué vamos a encontrar acá? Parte del techo de la glándula submandibular, parte del techo. Vamos a encontrar a la vena facial, muy importante elemento, parte de la arteria facial y el nervio hipogloso, que es el par número 12. ¿Sí? El segundo plano quirúrgico solo de este triángulo. El tercer plano quirúrgico de este triángulo. Encontramos músculos. El piso de los músculos catalogado por el músculo constrictor medio, hiogloso y el miloioideo. ¿Sí? Es un plano netamente muscular
donde ya empezamos a ver parte no del techo de la glándula, sino la glándula en sí, a partir del tercer plano quirúrgico. Y por último tenemos el cuarto plano quirúrgico. En este plano encontramos a toda la glándula mandibular, vamos a encontrar también a nuestra glándula sublingual, la vena y la arteria lingual y todo el trayecto mucho más evidente del nervio hipoglósico. ¿Por qué serán tan importantes estos planos o habré hecho tanto énfasis? Porque a veces, cuando por ejemplo estemos ante un caso o ante la angina de Ludwig, uno de los principales lugares en donde va a poder llegar incluso a todo el cuello y comprometer en una sepsis, en este caso de un plano profundo del cuello, es este triángulo. Y por todos los componentes que engloba, es bien difícil acceder a él, ¿ya? Entonces, uno de los planos en donde se hacen los drenajes, por ejemplo, en caso de abscesos, ya sea por una angina de Ludwig, un absceso dental mal curado, de los principales lugares en donde llega es este triángulo. Y al ser tan difícil de acceder, justamente por todas las estructuras que encontramos importantes acá, ¿sí? Entonces, hemos visto ya dos triángulos. Un tercer triángulo es denominado el triángulo de Sedillot. Este triángulo es específicamente para colocar vías centrales. ¿Qué estructuras encontramos aquí? Tenemos a la carótida y tenemos a la vena yugular interna. Cuando nosotros colocamos catéter en una posición adecuada vía yugular interna, tenemos que tener un plano específico y identificar solamente por referencias anatómicas el triángulo de Sedillot. ¿Cuáles son sus límites? Ambos fascículos del esternocleidomastoideo. ¿Sí? ¿Cuántos triángulos tenemos? 3. Vamos a ver otro triángulo. Parece clase de geometría este, ¿no? Ya. En el triángulo submentoniano. ¿Dónde se encuentra este triángulo? Ya hemos hablado de este, del submandibular. Vámonos al submentoniano. Se encuentra limitado por la porción digástrica anterior del músculo digástrico, el borde inferior del hueso hioides y la línea media del cuello. El otro triángulo que encontramos acá es más pequeño, no tiene todos los planos quirúrgicos como en este caso, pero lo que sí podemos encontrar acá y su contenido principal son los ganglios linfáticos. ¿Qué importancia tiene esto? Cuando veamos tumores y haya que hacer una resección radical de los ganglios linfáticos, este triángulo tiene que ser sí o sí explorado por la importancia de su contenido, de los ganglios linfáticos. ¿Sí? Nada más. Vámonos al triángulo carotídeo, de los más complejos que existen, limitado por el borde anterior del esternocleidomastoideo, tenemos el vientre posterior del músculo digástrico y el vientre anterior del músculo omoioideo, ¿sí? El triángulo carotídeo. ¿Qué estructuras vamos a encontrar ahí? Todas estas que pueden ver. Es uno de los triángulos que sí o sí lo tienen que conocer, sí o sí no se les puede pasar, y lamentablemente es un lugar en donde si hubiese un trauma directo de cervical o de cuello, puede ser hasta fatal en cuestión de segundo. ¿Qué elementos vamos a encontrar en este triángulo? La bifurcación de la arteria carotídea específicamente y todas las ramas de la arteria carotídea externa, ¿sí? Tenemos la parte de la arteria auricular posterior, temporal superficial, la maxilar interna, occipital, faringe ascendente, la lingual, la externa específica del músculo esternocleidomastoidea, la maxilar externa, la facial, que más adelante vamos a ver cuán importante es, en relación a la parte vascular arterial. En la parte venosa, ¿qué venas importantes encontramos? Las tributarias de la yugular interna. Recuerden que aquí habíamos hablado que pasa la vena yugular interna en el triángulo de Sedillot. Por ende, su trayecto se va a hacer mucho más amplio ya en el triángulo carotídeo, ¿sí? Tenemos además la confluencia de la vena tiroidea superior y faringe. ¿Y qué otro elemento más tenemos acá importante? El nervio vago del lado correspondiente, derecho o izquierdo. El accesorio espinal, el nervio hipogloso que está en relación superior
y el asa del hipogloso, que es el asa que realiza en el parte del ángulo de la mandíbula. Entonces, todas estas estructuras solamente en este triángulo. Uno muy importante que, como les decía, debido a toda la relación anatómica vascular que tiene, puede ser muy comprometedora el riesgo de su vida. Otro triángulo, tenemos el triángulo muscular. Este triángulo muscular está delimitado por el vientre anterior del músculo omoioideo, el borde, parte del borde anterior de la inserción del músculo esternocleidomastoideo y la línea media del cuello, el triángulo muscular. ¿Qué vamos a encontrar acá? Las glándulas tiroides y paratiroides, que se encuentran en la cara posterior, la tráquea, el esófago y el tronco nervioso simpático, porque evidentemente este triángulo muscular de un lado se va a unir con el triángulo muscular del otro lado. Y ahí completamos toda nuestra glándula tiroidea, las paratiroides que se encuentran posterior y todos estos elementos, ¿sí? Porque estamos viendo solo de un lado. Bien, con este, ¿cuántos triángulos tenemos? 6. Alguien decía 6 por ahí, ¿verdad? Ya vamos 6 acá. Entonces, elementos bastante importantes. Bien, ahora nos vamos a ir a la parte posterior. Así que tenemos que ver qué otros triángulos tenemos atrás. El triángulo posterior más grande, al igual que el anterior, como habíamos visto, está conformado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del músculo trapecio y la clavícula, el borde anterior de la porción clavicular, el triángulo posterior, o también denominado occipital, ¿sí? En alguna bibliografía también van a encontrar que este triángulo se divide en dos. Y esa división justamente es en este lugar, que va a englobar, gracias al vientre posterior del omoioideo, se divide el triángulo posterior en dos. Entonces estos, sus componentes, ¿cuáles van a ser? El músculo, el borde, vientre posterior del músculo omoioideo, el borde posterior del esternocleidomastoideo y la clavícula, ¿sí? Entonces aquí prácticamente tenemos dos triángulos. El más grande, y gracias al vientre posterior del omoioideo, lo dividimos en dos. ¿Ya? ¿Qué estructuras importantes pasan acá y tenemos que conocerlas? La vena yugular externa y el nervio accesorio, ¿sí? En la parte más superficial. Bien. Ahí tenemos todos los triángulos. Hasta ahí ya vamos 8, ¿verdad? 7. Este lo vamos a contar con 1 o como 2. Este es 8. ¿Este es 8? ¿Y a cuántos íbamos? Hasta aquí, ¿cuántos íbamos? 7. Este es 8. Este es el 7, ¿verdad? 7. Y este va a ser el 8. 8 triángulos va. Su componente. Muy bien. Y aquí vamos a ver todas las estructuras que pasan justamente del nervio accesorio. Miren todas las ramificaciones que hay, lo importante que es. Y la vena yugular externa, porque la vena yugular interna la tenemos en el triángulo de Sedillot. Eso no se olviden, esta está más superficial. La yugular externa se encuentra en un plano más superficial gracias al esternocleidomastoideo. ¿Ya? Bien, y aquí para los anatomistas y por si recuerdan un poco la clase de anatomía, hay 3 triángulos más, ¿sí? Entonces ya tendríamos 2, 8, 9, 10, 11, ¿ya? Estos ya son para añadidura de los anatomistas. Son muy importantes si nos enfocáramos y fuéramos totalmente especialistas en cabeza y cuello. Y es importante recordarlos, ¿sí? El triángulo de Farabeov, ¿qué componentes tiene? Está la vena yugular interna, está el tronco tirobilingo-laringofacial, tenemos ya el nervio hipogloso, el tronco tirobilingo-laringofacial y el nervio hipogloso, el triángulo de Farabeov. Estructuras netamente vasculares y nerviosas, ya no en relación a la parte más superficial. El triángulo de Beclar, borde posterior del iogloso, es este, borde posterior del iogloso, parte del asta mayor del hioides y el vientre posterior del digástrico, este. Triángulo de Beclar. Y el triángulo de Pirogov, el borde posterior del miloioideo, el tendón intermedio del digástrico y el hipogloso. Miloioideo, hipogloso y la parte del tendón intermedio del
digástrico. El triángulo de Pirogov. Entonces, 3 triángulos más, tenemos 11. ¿Ya? Y dice la literatura que pueden llegar hasta 13. ¿Ya? De todas maneras, hoy que salgamos con 11, sobre todo con el recuerdo de los 8 triángulos principales, es lo más importante, por sus relaciones anatómicas quirúrgicas. Esto ya es netamente más en una disección anatómica o en elementos mucho más profundos. ¿Bien? Bien, una vez el recuerdo de la parte muscular y la conformación de los triángulos con su contenido importante, tenemos que recordar, muy importante desde el plano más superficial o profundo, las fascias del cuello. Por eso no les había mencionado antes, porque se dividen en dos, la fascia superficial y la fascia profunda. La fascia superficial está compuesta por la piel, la grasita, el músculo que no había hablado antes, el músculo cutáneo del cuello, también denominado platisma. ¿Se acuerdan del platisma? El músculo platisma, o también denominado músculo cutáneo del cuello, ¿sí? Desde el plano más superficial al plano profundo. Y en el plano debajo del músculo cutáneo del cuello tenemos a la parte de las venas del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Es importante este plano, ¿por qué? Porque puede empezar directamente a sangrar, pero no nos compromete la vida porque son netamente venas más superficiales, ¿sí? Entonces, llegando al platisma, para las orejas, si pueden evidenciarlo acá, a partir del platisma va a empezar a sangrar, ¿ya? Y depende qué tipo de grosor pueda tener cada persona en este plano, la fascia superficial. Vámonos a la fascia profunda del cuello. En la fascia profunda se dividen todas estas capas que pueden ver acá. Tenemos profundo, la capa de revestimiento. ¿Dónde se va a encontrar esta capa? Desde el hueso occipital temporal, la mandíbula, toda la parte de la mandíbula, posterior a las apófisis espinosas y los ligamentos supraespinosos con las vértebras cervicales. Es una fascia de revestimiento, capa de revestimiento amplia, ¿ya? Abarca todo. Músculos, la capa pretraqueal engloba ¿qué? Los músculos pretiroideos, cartílago tiroides, cricoides y el ligamento de Berry. ¿Qué es el ligamento de Berry? ¿Alguien se acuerda del ligamento de Berry? El ligamento de Berry se encuentra posterior a la glándula tiroidea, y recuerden eso porque vamos a volver a verlo en la patología quirúrgica tiroidea. Se encuentra posterior a la glándula tiroidea, adherida a la tráquea. Y este ligamento es vital cuando hacemos una resección de tiroidectomía, ya sea por tumoral maligna o algún adenoma grande que tenga. Sí o sí tenemos que ligar este ligamento, hay que ligarlo adecuadamente porque si no sangra. Es bien rico en vascularización. Entonces el ligamento de Berry. Siguiente capa, viéndonos en más profundo, tenemos a la prevertebral, donde, como su nombre lo dice, músculos prevertebrales, espinosas y el ligamento de la nuca. La fascia bucofaringea, que engloba la faringe, esófago y la fascia prevertebral, del plano más superficial al profundo. Y aquí es cuando se va a prácticamente conyugar con la fascia axilar, que obviamente no voy a entrar en detalles porque ya estaríamos en la parte axilar. ¿Por qué será tan importante ver las fascias en el cuello? Porque si ustedes estudian en otros elementos dentro de la anatomía, nunca se hace tanto énfasis en las fascias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos un absceso dental, ha comenzado en la tercera muela, en la muela del juicio. No hemos ido al dentista, no se ha curado, esta ha ido traspasando, incluso ha llegado a una angina de Ludwig. La angina de Ludwig va a llegar al triángulo que hemos dicho primero, submandibular. Si no es tratada, porque mucha gente no lo realiza el tratamiento a menos de que esté así prácticamente esa angina, va a ir pasando por todas esas fascias y en cuestión de horas va a llegar al mediastino. Por eso es bien fácil cuando uno tiene una angina de Ludwig llegar a mediastino y se convierte en una mediastinitis. ¿La mediastinitis qué es? Pus en mediastino. Y eso sí es una causa de muerte casi inminente. Esto lamentablemente a veces sucede con los niños, los que tienen caries, que no han identificado bien, empiezan a formar su angina de Ludwig, no se dan cuenta
Y en la fascia, los papás no se dan cuenta, gracias a todas estas fases que existen acá, llegan muy rápidamente al mediastino. Y ahí sí se vuelve una urgencia, emergencia quirúrgica, pediátrica, hasta para terapia intensiva, ¿sí? Por eso las fascias son vitales acá. Si encuentran algún tumor, alguna masita que está doliendo, siempre estudienla, manden a estudiar, que hagan biopsia, le haremos una ecografía, descartaremos que no sea algo de emergencia inmediata, justamente por las fascias, ¿ya? Bien, vascularización del cuello, para recordar un poco, tenemos a las carótidas, ¿sí? Son las principales, desde la carótida primitiva de ambos lados hasta donde se va a realizar la bifurcación de las carótidas en carótida externa y carótida interna. ¿Dónde se realiza la bifurcación específica? A nivel de C4, ¿ya? Estas carótidas, que vamos a recordar de ellas, que del lado derecho nacen del tronco brachiocefálico y del lado izquierdo directamente del arco de la aorta. Nos puede dar relación directa en el lado derecho con el nervio vago. Vean la relación que tienes anterior, y en la parte del nervio vago izquierdo, esta va a tener relación únicamente en la parte medial, ¿sí? Ahí podemos ver a la parte de las carótidas primitivas. Ahora, una vez que se realiza la bifurcación, para recordar toda la vascularización que tenemos en el cuello a nivel de C4, ¿qué nos interesa en cuello? La carótida externa es la principal aquí, porque la interna se va a entrar a nivel del cráneo, la bóveda craneal, para la parte del polígono de Wills, etcétera, etcétera. En la carótida externa, ¿qué ramas tiene? Deben recordar que una de las preguntas tal vez de anatomía. ¿Qué ramas tiene? Primero vayamos de las terminales a las otras. Dentro de las terminales tenemos a la arteria maxilar, que en sus porciones tiroideas, en sus porciones específicas en relación a las fosas pterigoideas, esa es la palabra, las fosas pterigoideas, vamos a tener como 16 ramas, o de entre 14 a 16 ramas de la arteria maxilar únicamente. Y la otra rama terminal de la carótida externa es la temporal superficial, que es tal como su nombre lo indica, va por el hueso temporal y es superficial. ¿Qué otras ramas son importantes y van a englobar todos los triángulos que hemos visto hasta ahora? Tenemos a la arteria auricular posterior, la arteria facial, que recuérdenla bien, que es muy importante, lingual, faringe ascendente, tiroidea superior, con su rama laringea superior, ¿sí? Entonces, todas estas ramas que pueden ver de la carótida externa nos importan a nosotros mucho, ¿sí? Porque están en relación a todos los triángulos que hemos visto, ¿ya? Y en relación a la parte de las venas, pues, ¿qué tenemos que recordar? Que en la parte más posterior y superficial tenemos dentro del triángulo posterior occipital la yugular externa, y en la parte más anterior y profunda tenemos a la yugular interna, yugular externa y yugular interna. Si hubiese una lesión justamente acá, ¿podría ligar la vena yugular interna? Si está sangrando, identifico la vena, ¿la tengo que ligar? ¿Podría ligarla? Ligar es cortar el suministro, ¿verdad? Platicando. ¿Podríamos? La yugular externa sí se puede ligar sin miedo. Está sangrando, tengo que controlar el sangrado. Pero la yugular interna no. Por todo el suministro que llega a esta, si nosotros la ligamos, vamos a provocar, tendríamos que hacer una derivación para que todo el drenaje de prácticamente la cabeza no se hipertensione superiormente, ¿ya? ¿Qué pasa con la parte de la vascularización? La carótida externa o la carótida interna en un trauma severo de cuello, ¿cuál puedo ligar? La externa. Siempre y cuando me asegure que la carótida interna está permeable. Obviamente que ligar una carótida, ya sea externa o interna, tiene que ser un caso bastante severo. Pero en caso de suceder, la carótida externa, si no se puede reconstruir, sí se la puede ligar. Lo que no se puede ligar y hay que intentar de todas las maneras posibles de reparar es la carótida primitiva. Esa sí no se puede ligar. Si tú lo ligas por cualquier situación, prácticamente lo estás matando, ¿ya? Es un viaje de ida y no de vuelta en ese caso.
Vamos a hablar un poco de la inervación, ¿sí? La inervación del cuello que tendríamos que sacar y recordar un poco en relación al plexo cervical superior y el plexo cervical profundo, a partir de C1, C2, C3, C4, ¿sí? Con todos los nervios correspondientes de acuerdo a los músculos que hemos visto. Principalmente, aquí están todos los nombres raros que ven aquí, están en relación todos a los músculos, ¿ya? Por eso les decía que es muy importante ver esa parte. El plexo cervical, que se va a complementar con el plexo braquial. ¿Dónde se encuentra el plexo braquial? Su relación anterior y posterior del plexo braquial. Anterior es un sándwich. El plexo braquial se encuentra como es, no sé, la carne del sándwich. ¿Quién está anterior y quién está posterior? Ya los hemos visto. Están en el plano profundo de los músculos anteriores del cuello. Los escalenos. Escaleno anterior, plexo braquial, escaleno medio. ¿Sí? Están entre los escalenos para que se ubiquen también en qué plano nos encontramos. Es bien importante. ¿Ya? En esto también vamos a encontrar todos los nervios correspondientes. Y muy importante, el punto de Herb. ¿Qué es el punto de Herb? El punto de Herb es la unión del plexo cervical profundo con el plexo braquial, la parte más superficial. La unión del plexo cervical profundo con la parte superficial del plexo braquial. ¿Por qué será tan importante? Porque es un punto sumamente doloroso. Cuando dicen, no, me está doliendo aquí hay un puntito sumamente doloroso, 1. Y 2, si quirúrgicamente llegáramos a afectar el punto de Herb por cualquier acceso o no lo reconocemos, no tomamos en cuenta que se puede encontrar justamente en relación al C7, incluso un poco más superior, entre C7 y C6, podríamos provocar una parálisis tanto del cervical como del braquial. Por eso es importante el punto de Herb. ¿Ya? Bien, recordaremos un poco de la parte ósea del macizo facial. ¿Ya? La parte del macizo facial a nivel óseo, esto está obviamente más articulado y tendríamos que ver desde todas las porciones de la órbita, la parte de la porción nasal y la cavidad oral para ser más específicos. Pero en relación a lo que vayamos avanzando, vamos a tratar de revisarlo cada parte porque es muy árido llevar todo eso ahorita, ¿ya? Pero complementaremos en la parte más superficial por ahora. El macizo facial se va a dividir en dos, la bóveda craneana y también el macizo facial como tal. Este va a estar compuesto en una visión anterior por los huesos, por las dos porciones del hueso frontal. Tenemos a los huesos nasales, vamos por los pares primero, el hueso maxilar superior, el mandibular inferior. ¿Qué más par podemos encontrar acá? Los huesos lacrimales. Ajá. Aquí en una visión anterior neta tenemos en par los cigomáticos, que habíamos visto la importancia del Lefort. ¿Ven? Aquí se puede ver mucho mejor el Lefort 1, el Lefort 2 y el Lefort 3, que engloba desde el cigomático. ¿Ya? Prácticamente desarticula la cara el Lefort 3 en dos. Es tremenda esa lesión. ¿Sí? ¿Qué otro hueso llave encontramos, si se acuerdan del famoso hueso esfenoides? Este hueso, también denominado llave, porque va a unir toda la parte del macizo facial con la bóveda craneal, denominado llave. Y aquí adentro tenemos al etmoides, ¿sí? Dentro de una visión anterior. Dentro de una visión lateral, ¿a quiénes encontramos? Tenemos a la parte de los músculos del hueso temporal, los parietales correspondientemente de cada lado. Aquí nos habíamos olvidado, en la visión lateral tenemos al hueso occipital, tenemos la porción escamosa del hueso temporal, el ángulo de la mandíbula, la rama de la mandíbula correspondientemente y todo lo que habíamos nombrado en la parte anterior. ¿Sí? Un recuerdo general, un cráneo articulado en este momento. Hablemos de un poco de los músculos. Estos se van a encargar sobre todo en cuanto al macizo facial de la mímica facial, ¿sí? ¿Qué músculos deberíamos recordar? Vámonos de superior a inferior. Después de atravesar todos los planos, tenemos de la piel y la parte
del hueso, justamente con las dos placas y el diploe, tenemos que hablar de la fascia temporal, porque esta parte es netamente una fascia temporal que va a unir a la porción muscular del músculo frontal y a la porción muscular del músculo occipital, ¿sí? A partir de eso vienen todos los músculos anteriores. ¿Qué recordamos y principales acá? Los orbiculares, tenemos a los músculos nasales, tenemos a la parte del canino, el músculo elevador del labio superior o del ala de la nariz, ¿verdad? Lo que cuando están durmiendo, ese es el que se eleva prácticamente. Tenemos a los orbiculares de la boca, que van a llegar a la confluencia del ángulo de la boca, en los cigomáticos tanto mayor y menor, que son muy importantes. El músculo macetero, que como les decía es encargado específicamente de la destrucción de la comida, y miren hasta dónde vamos a poder encontrar incluso el músculo cutáneo del cuello, ¿ya? Músculos encargados del macizo facial, sobre todo de la parte de la mímica, ¿ya? En general. Vamos a hablar un poco de vascularización para que recuerden acá, como habíamos visto toda la carótida externa, ¿verdad? Y aquí esto que parece toda una telaraña. Hay que recordar dos arterias principales en la parte del macizo facial. La arteria facial, con todas sus ramas adyacentes, que es importante, y en la parte topográfica quirúrgica quiero que recuerden que la arteria facial la vamos a encontrar en la salida del ángulo mandibular. Por ende, si tenemos que acceder por alguna situación al ángulo mandibular, ojo, están cerca de la arteria facial y todas las ramas que va a tener, ¿sí? Que prácticamente va a llegar hasta el borde interno de la órbita del cuello, órbita del ojo, la órbita del ojo, ¿sí? Su última rama es justamente la orbicular inferior en relación a cada lado, ¿sí? Así que cuando veamos el borde inferior, una lesión ahí, antes de empezar a buscar, vean y acuérdense la anatomía que la más importante acá es la arteria facial. Segunda arteria importante, nos vamos más arriba, la arteria maxilar. Esta arteria maxilar, nosotros tocamos la articulación temporomandibular y en la parte superior sale. Entonces es muy importante de reconocerla porque son las dos arterias más grandes en calibre, que dando todas las ramas nos van a dar la irrigación correspondiente a la cara, ¿ya? Como pueden ver acá, una lesión en cara, una herida cortante o alguna situación, sangra un montón. No sé si alguna vez han tenido acá algún cortecito en la ceja, que es bien importante, justamente ahí por toda la irrigación y la unión que hay con todas las arterias que existen, es por toda la vascularización. Las principales que quiero que recuerden acá con todas sus ramas accesorias, la arteria facial y la arteria maxilar. Ambas salidas que hacen su anastomosis en la parte del ángulo interno de ambas órbitas, que es bien importante, ¿ya? ¿Qué pasa con las venas? Pasa exactamente igual. Tienen que prácticamente drenar, sobre todo aquí vamos a hablar de la vena facial común, que va a formarse gracias a todas las venas que confluyen en la vena facial y la vena submandibular inferior, ¿sí? La vena facial y la vena submandibular inferior van a formar el tronco, también denominada la vena facial común, que es una de las principales acá, ¿sí? Y la segunda que podemos encontrar aquí principal, que se va a unir a la yugular interna, es la tiroidea superior. A esta la vamos a ver mucho mejor en el capítulo de patología quirúrgica tiroidea, pero es parte de, es muy importante, ¿sí? Que todas van a llegar a confluir a donde? A la vena yugular interna. Y por último, la inervación. Esta inervación se va a dividir en dos. La parte motora, que está encargada por el nervio trigémino, este se va a dividir en tres. El nervio oftálmico, que va a abarcar toda el área superior, que pueden ver aquí ustedes pintado de verde. El nervio maxilar, que es su rama media, está a partir del ángulo y comisura de la boca superior hasta el ángulo inferior del ojo prácticamente. Y el nervio mandibular, que es todo lo inferior, desde el ángulo de la comisura labial hasta el borde inferior de la mandíbula. Todo esto en la parte anterior.
En la parte posterior tenemos a los nervios espinales, cervicales y ramos del plexo cervical superior o superficial. ¿Sí? Todo esto no se va a encargar de la parte motora. ¿Quién se encarga de la parte sensitiva o sensorial? El nervio facial, ¿eh? De la mímica, que nos permite reír, soplar, sentir el calor, el frío, ¿no? El nervio facial. Bien, y hasta aquí tendríamos la parte del motor, que está encargado del nervio trigémino. ¿Ya? Hasta ahí, árido, ¿no? Pesado. Sí. Recuerden los triángulos, ¿sí? Porque ya a partir de ahora va a ser mucho más aplicable lo que vayamos a ver y vamos a entender por qué es tan importante lo que hemos revisado. ¿Ya? Porque cabeza y cuello, el que no conoce su anatomía de cabeza y cuello está perdido. ¿Ya? Es bien importante ver la anatomía. Semiología de cabeza y cuello, un recuerdo rapidito, tratando de enfocarlo un poco en los diagnósticos diferenciales principalmente y la parte quirúrgica, que es lo que a mí me importa. ¿Qué podemos ver? El tamaño y forma de la cabeza es principal. Ya sabemos todas las estructuras que hay. Han hecho su escáner así, de superficial a profundo. Todas las venas, arterias y sus ramos capísimos y los triángulos, los 11 triángulos, ya. ¿Y ahora eso de qué me sirve, doctor? Para dar el examen. Aparte, ¿para qué nos les va a servir? Para identificar la forma. ¿Qué pasa si encontramos tumores, hidrocefalia o incluso la famosa craniosinostosis? ¿Qué es la craniosinostosis? Cráneo alargado. Levante la mano. Aquí, tú, ya te levanté la mano. ¿Qué es la craniosinostosis? Semi, ¿dónde vi tu esto? A ver. No sé nombres todavía. Aquí, tú. ¿Qué es la craniosinostosis? ¿No? ¿Nada? Es el cierre. El cierre prematuro de. Exactamente. La craniosinostosis es justamente eso, que más que dar un defecto de funcionabilidad neurológica, nos va a dar un defecto de forma. Vamos a tener turricefalia, vamos a tener braquicefalia, entonces depende cuál tengamos en relación a qué estructura evidentemente se ha cerrado prematuramente. La craniosinostosis. La hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia? Líquido. ¿A qué? Eso, sí, Líquido en la. aquí, a ver tú. Acumulación de líquido. ¿Qué líquido? Cefalorraquídeo. Es, líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Sobre todo a nivel de los ventrículos. Muy bien. Entonces tenemos que ver aquí en semiología el tamaño. Una vez que ustedes evidencien y puedan ver, no, esto está raro, sobre todo en los niños, digamos, ¿no? Sobre el tamaño y la forma, puede alterarse mucho la anatomía. Y eso tienen que considerar. Malformaciones en cara. Uno de los ejemplos más claros que tenemos, ¿eh? Síndrome de Down. ¿Sí? ¿Qué elementos podemos encontrar y qué rasgos acá podemos ver? Aquí podemos ver uno de los principales, porque no todos están en todos los síndromes de Down, pero sí hay unos que son patognomónicos del síndrome de Down. El epicanto, que es uno de los principales, la hendidura palpebral oblicua, acá en el borde interno, y otro de los elementos principales es la inserción de las orejas inferiores. Eso sí o sí van a buscar en la parte del síndrome de Down. Pediatría todavía no debe rotar, ¿no ven? Cuando roten ahí te les van a ver la parte de las trisomías. ¿Qué elementos 3 tienen que buscar? Aquí está. Lo demás puede estar como no, pero lo principal son eso. ¿Qué más podemos encontrar? Las manchas de Bushfeld, la boca pequeña con una lengua grande, generalmente son pacientes con macroglosia, por eso están también, no pueden hablar bien, también de alguna manera están babeando, ¿verdad? Las alteraciones morfológicas de las orejas, principalmente la inserción, que es inferior, eso es patognomónico. Cuello corto y ancho, su anatomía también debe ser diferente, porque ya estamos considerando ya el cuello corto y además ancho, de muy difícil acceso, por cierto. Y la nariz en silla de montar. ¿Bien? En niños es más, a veces al principio en los recién nacidos es difícil diferenciarlos, pero estos tres, sobre todo el epicanto, la hendidura palpebral y la inserción de orejas, se lo puede reconocer al momento del nacimiento.
Así que es bien importante estos rasgos, ¿ya? A nivel de cara, podemos encontrarnos estos en la parte semiológica. ¿Qué más es importante en la parte semiológica? Las fascies, ¿ya? ¿Qué fascies podemos encontrar? Y está en el libro de Suros. La fascie de una hemorragia cerebral, depende cuál es la causa, ¿cómo la vamos a poder ver? Aquí está. Podemos ver que la comisura del lado afectado, recuerden que esto es extrapiramidal, ¿verdad? En la parte de los haces piramidales es el lado contrario, porque estos cruzan. Entonces, si el lado izquierdo está afectado, ¿dónde será mi lesión o mi derrame? En el lado derecho, en el hemisferio derecho. Si tengo paraplegia, hemiplegia del lado derecho, busco la lesión en el lado izquierdo, ¿sí? Porque el haz extrapiramidal, no se olviden de ese dato. ¿Cómo podemos reconocer si estamos en nuestro consultorio e ingresa el paciente? Lo vemos ahí con dificultad para caminar de un lado, tenemos una comisura prácticamente caída de la boca, el otro lado está intentando compensar, también denominado que está en forma de pipa, porque está intentando compensar el otro lado. Y un dato patognomónico acá muy importante es que se pierde el surco nasogeniano, se pierde. Y aquí, tal cual, en la imagen se pierde, ¿sí? Además, vamos a tener probablemente el ángulo inferior del ojo caído y evidentemente puede estar comprometido, ¿cómo no? La ptosis palpebral, la caída del párpado superior. Segunda fase, la parálisis vulvar progresiva. Esta parálisis vulvar progresiva inicia probablemente como un derrame de hemorragia cerebral en un solo lado, pero la característica es que a medida que pase el tiempo, las horas, ambas comisuras van a caer, no solo una. Ahí ya tendríamos que hablar que no es una lesión de un lado, ¿verdad? Si ambas comisuras caen. Piensen que puede ser algo vulvar en relación a esto, ¿sí? Entonces puede presentarse en un inicio así, pero posteriormente, a medida que avance el cuadro, ambas comisuras bajan, ¿sí? La fascie pseudovulvar. Esta fascie es caracterizada como una fascie triste, se le llama así, una fascia poco expresiva, y que al paciente le puedes hablar de lo que sea, le puedes hacer reír, intentar que te cuente algo, y su fascia va a ser esta, ¿sí? Donde está prácticamente con los párpados a la mitad, donde podemos ver, ambas comisuras no tienen expresión y toda la cara está inmovilizada, ¿sí? Es muy diferente a otro tipo de fases que vamos a ver como la parkinsoniana, por ejemplo, ¿sí? Recuerden esta, vamos a ver la otra. La fase tumoral, esta está más enfocada a lo mío, porque aquí es muy evidente, digamos, el tumor que pueda tener acá. Aquí, ¿qué elementos podrían estar comprometidos anatómicamente? Puedo pensar en un tumor de la glándula parotidia, muy bien. ¿Qué más puedo pensar? Tal vez un tumor de la glándula submandibular, puede ser, hasta ahí, a la parte superior. ¿Qué más? ¿Qué más puedo pensar acá? Tumores óseos, ¿verdad? Aquí tenemos al maxilar superior, es niño, en los niños son frecuentes los tumores óseos y son muy agresivos porque son rhabdomyosarcomas, entonces son muy agresivos, ¿sí? Entonces, de aquí ya me deforma, es bien evidente que una fascia tumoral, ¿verdad? Hay una masa aumentada de volumen, que ustedes en la parte semiológica, en su examen, tienen que describirlo. ¿Cómo? ¿Cómo describiríamos aquí? A ver, tú. ¿Cómo describes esto? Lo ves al paciente y dices, esto es tumor. No, no, tenemos que hacer aparte estudios que vamos a determinar qué es. ¿Cómo lo describimos a él? Así en tu historia clínica, ¿cómo describes? El examen físico, exploración cara, porque es lo que llama la atención. ¿Cómo lo colocas? Presencia de una masa. Ya, presencia de una masa. ¿Qué forma tiene? Según lo que ves en la foto. Parece redondeada, ¿no ves? O cuadrada. O triángulo. Entra más con el triángulo. Parece redondeada, ¿no ves? Entonces, masa redondeada, de acuerdo a lo que estamos viendo. Primero que viene la inspección. Masa redondeada, siempre en cirugía, consejo de aquí para ahora, se le da un número, un tamaño, de acuerdo a lo que ustedes vean. Para mí esto aproximadamente debe tener un radio, porque es redondeada, un radio de 5 centímetros, o sea, 5 en forma de radio. Quiero darle tal vez eso ovalada,
De largo, 7, digamos. Y de ancho le podemos dar unos 5, ¿sí? Entonces siempre en cirugía denle un número, ¿ya? Porque si me ponen, doctor, es un tumor grande. ¿Ya cuánto mide? ¿Cuán grande es? 3 centímetros. Grande. No. Lo que sepa usted es grande, no va a ser grande para mí. Lo que sepa mí grande, no va a ser grande para ustedes, ¿verdad? Así que aquí yo necesito números, ¿sí? Aquí sí podemos aplicar los números. Es un radio de, un parámetro de, y aquí vamos a ir ejercitando mucho el ojo clínico, ¿ya? Que se llama también frecuentemente. Entonces es una masa, seguiremos escribiendo, una masa a la inspección, redondeada, ¿qué más? Ya te ayudó todo. Con un radio de 5, ¿qué más? ¿Ya? ¿Dónde se encuentra? En el lado derecho. Más detalles, ¿dónde se encuentra? Que aborda el. A ver, uno que levante la mano allá. Tú. ¿Cómo te llamas? Sí, tú. Brian. Ya. ¿Qué más te describirías acá? ¿Dónde se encuentra la masa? ¿Ya? ¿Qué más? Anatómicamente, ¿dónde? ¿En el lado derecho todo esto? Nivel del maxilar superior y el. A ver, ¿lo ayudaremos? ¿Cómo lo encontraríamos? Tal vez infraorbicular, ¿lo ven? Parámetros anatómicos para describir en la historia. Infraorbicular hasta el ángulo hasta el borde inferior de la mandíbula, mira, porque toma la comisura inferior. Entonces, hasta el borde inferior de la mandíbula o maxilar inferior. ¿Qué más? ¿Tiene cambio de coloración? No, ¿verdad? A la inspección, sin cambio de coloración, puede ser una descripción. Cuando son tumores avanzados, ya estos a veces se ulceran. Entonces tienen heridas, úlceras, pus. Y a la inspección solo ves y ya prácticamente es una úlcera, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Bien, a la inspección. ¿Qué más describiríamos acá? A la palpación. ¿Cómo lo describimos? ¿Qué consistencia tiene? ¿Será dura? ¿Será blanda? ¿Será pétrea? ¿Será diferente, verdad? Borde o consistencia blanda, digamos. Estamos comprometiendo la glándula parótida. Bueno, ¿qué más podemos tener acá? Los bordes, que son bien importantes para la diferenciación oncológica. ¿Qué tipo de bordes? Bordes regulares y bordes irregulares. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más es importante la palpación? ¿Qué más podemos sacar acá? Porque lo pueden sacar el jugo solo esta imagen. ¿Qué más? Semiológicamente. Si esta masa se mueve o no se mueve. Y lo mismo se aplica en el abdomen. Si se mueve o no se mueve. ¿Qué más? Si le duele o no le duele. Mueve, ¿le duele? No, no me duele, pero esto cada vez crece más. Sospecharé tal vez en algo benigno, ¿verdad? Probablemente algo benigno, un tumor benigno, que es resección y ya. Pero no, cada vez me duele más, siento que late, ¿no? Altamente vascularizado, sospecharé de algo maligno, ¿ya? Entonces, esta fascia probablemente principal en la parte quirúrgica. Diagnósticos diferenciales también con las otras fases, porque aquí está bastante evidente que el tumor está avanzado. Pero es bien importante en fases tempranas que se pueda palpar estos tumores y ver si realmente sí percibe una masa tal vez de 3 por 2 centímetros, ¿verdad? Y tratar de hacer diagnósticos diferenciales. Y tenemos a la fase parkinsoniana. Esta muy diferente a esta, no la tomen igual, porque esta, como dice Suros, es una fase triste. En cambio, la fase de la parkinsoniana es hipotonía. Triste, feliz, lo asusta, no tiene expresión, ¿sí? Es hipotónica, ¿ya? Entonces, la diferenciación de estas fases. ¿Qué otras fases son importantes? La fase de Hutchinson, esta se caracteriza por la lesión de Hutchinson, evidentemente muy importante. ¿Cuál es el dato patognomónico aquí de la semiología? La tosis palpebral, ¿sí? Es una tosis palpebral. Para hablar de Hutchinson tiene que ser una tosis bilateral, ¿sí? Si no, es nada más que una lesión del tercer par craneal. En cambio, si este es bilateral de esta manera, pues es Hutchinson, una fascia hutchinsoniana. Otra característica es que el paciente viene y le dice, a ver, fíjate qué encontramos acá, digamos, quiero que veas el color de ese banquito. Entonces el paciente hace esta operación porque no puede
abrir, está con ptosis palpebral. Ahí se identifica la fascia de Hutchinson. La fascia de la parálisis facial, esta es bien evidente, ¿verdad? Debido a revisarla igual, es la lesión sensitiva, esta puede ser central o periférica del nervio facial, muy importante. Compromete la comisura inferior y compromete también el borde inferior de la órbita del ojo. ¿Qué más podemos encontrar aquí? La epífora. La epífora es que lagrima el paciente constantemente, ¿ya? Parálisis facial. ¿Cómo le podemos simplemente dar el diagnóstico desde que entra el paciente? Aparte de que aquí es bien evidente, pero si lo quiere hacer una semiología, ¿qué le pido al paciente? ¿Qué? Que sonría, que sople, que infle los cachetes, ¿verdad? Y no va a poder. Vamos a encontrar ahí la asimetría de cada lado. Y aquí hay uno de los signos, que es el signo de Bell. Al paciente le vamos a pedir que cierre los ojos, cierre los ojos. Y el lado que está comprometido, lo único que va a hacer es que la córnea se va a hacer más evidente, aquí podemos ver, y que la parte ya del iris y la parte del ojo se va a ir de manera superior y hacia atrás, ¿sí? No se llega a cerrar totalmente el párpado superior, el signo de Bell. Fases miopáticas, también encontradas y descritas. Son fases muy poco expresivas, de la misma manera, por lo general están comprometidas en la parte de la ptosis palpebral, pero es diferente en la Hutchinson, porque esa es una de sus principales diferencias. Aquí prácticamente lo tenemos cerrado el párpado, en cambio acá se encuentra hasta la mitad. Esa es la característica, la presencia de la mitad inferior de la pupila, ¿sí? En una fase miopática. Y por último, la fase tetánica. Hoy en día ya no se ve mucho llegar a esos extremos del tétanos, pero sí podemos encontrar esa fase denominada como risoria. En otros lados también se denomina como la fase catatónica, ¿verdad? Donde prácticamente encontramos una contracción de todos los músculos que comprometen desde el cuello, todo lo que hemos revisado, imagínense, contraídos, hasta los músculos de la mímica facial. ¿Sí? Entonces, diferencias en relación a las fases principalmente, sí. Tienen que, evidentemente, una vez que nosotros exploremos y hacemos la inspección correspondientemente, viene la palpación, que es muy importante. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, algo? ¿Ninguno? ¿Quedó claro? ¿Cuántos triángulos tenemos entonces? 11. 8 importantes y los otros 3 ya se hacen a los cracks con nosotros, ¿no? Para Beclar, no sé qué, Pirogov, listo. Bien. ¿Otras preguntas? ¿Algo? ¿Nada? Ya. Quiero que me saquen de una duda, chicos. Este tema de sus casos clínicos, ¿los defienden cuándo? ¿No los defienden? Ya no sé. ¿Cómo? No, uno que me hable. De hecho, ya no defendemos casos clínicos. Ya, y la parte evaluativa entonces de sus casos ya no lo hacen. No. Nunca. ¿Los revisan pero los casos? Creo que depende de los Si usted quiere, nosotros. Casos. Ya, está bien. Pero nada, no revisa con ninguno. Ya, ok. Bueno, esa era mi duda porque la verdad están ahí, pero no recuerdo. Bueno, ¿algo acá? ¿De anatomía? ¿Algo más? ¿Que no quedó claro? ¿Algo? Nada. Les recomiendo nuevamente que revisen la parte de Coscarelli en YouTube. ¿Quieren ser más específicos? Abriremos otra vez el Rubier. Y si quieren tener más detalle en la parte quirúrgica, el Scandalakis. No sé si han logrado ver ese libro del escandaloso. Yo sí me acuerdo. Scandalakis. Lo voy a subir al grupo, ¿ya? Ya que hemos creado el grupo, yo lo voy a subir. También los videos de Coscarelli en la plataforma para que los puedan revisar. Este es un repaso general, muy específico de la parte quirúrgica, ¿ya? ¿Listo? Bueno, ahí quedamos, chicos.